Hola, soy Tiffany Hernández, estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Chiriquí, y les hablaré sobre síncope y colapso en la embolia pulmonar aguda. Debemos considerar ciertas definiciones, entre ellas el colapso, también llamado presíncope, que es una alteración transitoria de la conciencia pero sin pérdida total de esta. La lesión cardíaca en la embolia pulmonar se define como una elevación cardíaca de la troponina I mayor de 4 nanogramos por mililitro. El índice de choque es la frecuencia cardíaca dividida por la presión arterial sistólica. La taquicardia es una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. La disfunción del ventrículo derecho se define como la presencia de al menos uno de los siguientes signos: aumento del ventrículo derecho, hipocinesia del ventrículo derecho, regurgitación de la válvula tricúspide. La embolia pulmonar de alto riesgo se refiere a los pacientes con embolia pulmonar que presentan una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio al ingreso. La muerte en el hospital se refiere a la muerte por todas las causas durante la estancia hospitalaria. La embolia pulmonar aguda es cuando trombos profundos se desprenden de su sitio de formación, se transforman en émbolos que viajan hacia la vena cava, la aurícula y el ventrículo derecho y se alojan en la circulación arterial pulmonar. Las manifestaciones clínicas de la embolia pulmonar aguda comprenden un amplio espectro de hallazgos incidentales, tanto asintomáticos como síntomas típicos. Estos síntomas típicos incluyen dolor torácico, disnea, hemoptisis, colapso, síncope, hipotensión, insuficiencia cardíaca derecha, infarto cardíaco derecho, shock cardiogénico, reanimación y muerte cardíaca repentina. Dependiendo de las manifestaciones clínicas, la tasa de letalidad de la embolia pulmonar aguda varía del 1% al 60%. En contexto con la potencial amenaza para la vida, la pronta y precisa estratificación del riesgo es crucial. La estratificación del riesgo tiene un enfoque especial primero en las manifestaciones clínicas, segundo en la disfunción miocárdica o lesión miocárdica. El síncope y el colapso son dos síntomas de embolia pulmonar que se sospecha están relacionados con un peor resultado, independientemente de la inestabilidad hemodinámica. En general, el síncope es un fenómeno común. Entre el 3% al 33% de la población desarrolla al menos un síncope. La incidencia de un primer episodio de síncope es de 6.2 por 1000 personas al año. Aproximadamente del 1% al 3% de las derivaciones a los departamentos de emergencia de los hospitales son por síncope. Si bien la mayoría de las causas de síncope son benignas y a menudo autolimitadas, existen etiologías que muestran una morbilidad y mortalidad significativas. La embolia pulmonar como causa de síncope se informa en un 0.8% al 8.1%. Las causas de síncope que se informaron con mayor frecuencia fueron la vasovagal en un 21.2%, cardíacas en un 9.5%, ortostática en un 9.4%. Y el 36.6% de las causas son desconocidas. El síncope en la embolia pulmonar se clasifica dentro del síncope cardiovascular. Las causas de síncope que amenazan la vida incluyen causas especialmente cardiovasculares, que abarca la embolia pulmonar. También está la hemorragia y la hemorragia subaranoidea. Según las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2009, el síncope se define como la pérdida transitoria de la conciencia debido a la hipoperfusión cerebral global transitoria. Se caracteriza por un inicio rápido, corta duración y recuperación completa espontánea. Es importante diferenciar el síncope de otros trastornos que provocan una pérdida transitoria de la conciencia, como las crisis epilépticas. Dentro de los diagnósticos diferenciales de pérdida transitoria de la conciencia están los traumas como caídas o accidentes, convulsiones epilépticas,
trastornos metabólicos como hipoglucemia, hipoxemia, hiperventilación, intoxicación, ataque isquémico transitorio vértebro-basilar, causas psicógenas, otras causas raras como somnolencia diurna, cataplegia o ataques de caída. Las enfermedades cardiovasculares pueden provocar síncope cuando las demandas circulatorias exceden la capacidad miocárdica deteriorada para aumentar el gasto cardíaco. En la embolia pulmonar, el flujo sanguíneo se reduce por obstrucción mecánica y el síncope se debe a adaptaciones cardiovasculares con disfunción ventricular derecha e insuficiencia ventricular derecha, desarrolladas por la oclusión del lecho arterial pulmonar por material de trombo. Nos basamos en este artículo publicado por la Revista Americana de Medicina de Emergencias, el cual es un estudio retrospectivo de pacientes con embolia pulmonar consecutivas que fueron atendidos en el Departamento de Medicina Interna. Se compararon estos pacientes que presentaron síncope o colapso de aquellos que no manifestaron síncope ni colapso. Este estudio incluyó 182 pacientes con embolia pulmonar confirmada, de los cuales 20, es decir, el 11%, manifestó un síncope o colapso. El objetivo de este estudio es investigar los mecanismos patológicos en relación con la presión arterial o frecuencia cardíaca de los síntomas de síncope o colapso en pacientes con embolia pulmonar aguda. La incidencia de síncope fue notablemente mayor en aquellos pacientes con embolia pulmonar de alto riesgo y en pacientes con embolia pulmonar hemodinámicamente estables, pero con disfunción del ventrículo derecho detectada. Los patomecanismos del síncope en la embolia pulmonar aguda no están completamente comprendidos. Debemos recordar que la presión arterial sistémica está determinada por el gasto cardíaco y por la resistencia periférica total. Entonces, una caída de ambos puede provocar un síncope, pero en la mayoría de los casos, la combinación de ambos en diversas intensidades causan una disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo que desencadena el síncope. Un cese repentino del flujo sanguíneo cerebral global durante al menos 6 y 8 segundos causa síncope. También una caída rápida de la presión arterial o la disminución de la presión arterial sistólica a 60 milímetros de mercurio o menos se asocia con síncope. Se plantea la hipótesis de que al menos 5 patomecanismos están involucrados en el síncope en la embolia pulmonar aguda. En la mayoría de los casos, el síncope es resultado de la combinación de más de un patomecanismo subyacente singular. El primero se basa en una gran embolia de la arteria pulmonar con más del 50% de oclusión del árbol vascular pulmonar, acompañado de una disfunción del ventrículo derecho y llenado ventricular izquierdo deteriorado consecutivamente, lo que provoca una reducción del gasto cardíaco, una hipotensión arterial y una disminución del flujo sanguíneo cerebral que se desencadena en un síncope. La segunda se apoya en la observación de que la embolia pulmonar se asocia con arritmias. En especial, la disfunción ventricular derecha podría aumentar el riesgo de arritmias en eventos de embolia pulmonar aguda con síncope. La embolia pulmonar con oclusión del lecho arterial pulmonar podría desencadenar un reflejo vasovagal con disminución repentina del gasto cardíaco, vasodilatación y síncope neurocardiogénico. También, el síncope podría ser resultado de una hipoxemia secundaria a anormalidades de la ventilación o perfusión. También se incluye dentro de los patomecanismos a la disfunción ortostática causada por alteraciones en el sistema venoso periférico debido a trombosis venosa profunda.
Los resultados del estudio, con valores de presión arterial sistólica y diastólica más bajos, una frecuencia cardíaca y valores de índice de shock más altos, en combinación también con una mayor frecuencia de disfunción del ventrículo derecho, en aquellos pacientes que presentaron síncope en la embolia pulmonar, en comparación con aquellos pacientes con embolia pulmonar que no manifestaron síncope o colapso, apoyan la hipótesis de que al menos los 3 primeros mecanismos patológicos descritos son importantes en el síncope o colapso en la embolia pulmonar aguda. Los análisis de ROC revelaron los valores de corte para una mayor probabilidad de desarrollar un síncope o colapso agudo. Estos muestran una presión arterial sistólica menor o igual a 110 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor o igual a 107 latidos por minuto, un índice de shock mayor a 62 milímetros de mercurio por minuto. Estos hallazgos encontrados en combinación con síncope deberían conducir a la realización de exámenes adicionales para embolia pulmonar. Estos son dolores en el pecho, disnea, hipotensión, taquicardia, bradiarritmia, cor pulmonar agudo, factores de riesgo existentes para tromboembolismo venoso. Se recomienda un rápido enfoque diagnóstico incluso en aquellos pacientes que muestran síncope pero que presentan una recuperación rápida y se mantienen hemodinámicamente estables después del evento. Es crucial el hallazgo inmediato del diagnóstico, la estratificación precisa del riesgo y el inicio rápido de una terapia adecuada. Las personas con síncope cardíaco tienen un mayor riesgo de muerte por cualquier causa o eventos cardiovasculares. Las personas con síncope de causa desconocida tienen un mayor riesgo de muerte por cualquier causa. Solo el síncope vasovagal parecía tener un pronóstico benigno. El síncope en la embolia pulmonar aguda se asocia con una mayor mortalidad hospitalaria en comparación con aquellos pacientes con embolia pulmonar que no manifestaron síncope o colapso, con un porcentaje de 14.2% frente al 8.5%. El síncope también puede influir en la calidad de vida, y es que estos pacientes que han presentado síncope muestran una limitación con respecto a la movilidad por temor a presentar un síncope recurrente que termine en un trauma, caída o impotencia. En conclusión, los patomecanismos del síncope o colapso en pacientes con embolia pulmonar aguda parecen estar relacionados con la caída de la presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca y la disfunción del ventrículo derecho. En términos de síncope cardiovascular, con gasto cardíaco reducido y reflejo vasovagal. Nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención.